Bueno, muy buenas tardes, mis queridos hermanos y amigos de YouTube. Este es un nuevo estudio bíblico y siguiendo la línea que hemos estado estudiando todos estos días de la vida en el Espíritu, en esta ocasión vamos a hablar de la venida del Espíritu Santo. Ese es el título de este estudio bíblico, la venida del Espíritu Santo. Lo que en nuestra cultura cristiana evangélica se conoce como el día de Pentecostés. De ahí el nombre de muchas iglesias, los pentecostales. Viene de un día muy memorable que es el día de Pentecostés. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de lo que sucedió allí y vamos a hablar por qué sucedió. Por qué ese día fue derramado el Espíritu Santo sobre la iglesia. Y vamos a ir al libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 1. El libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 1. Y le voy a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablase. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque a cada uno le oían hablar en su propia lengua. Amén, mis hermanos. Lo primero que quiero decir es cuál fue el ambiente que precedió al Pentecostés. ¿Qué estaban haciendo los cristianos antes que el Espíritu Santo descendiera sobre ellos? Es muy importante porque eso explicaría por qué el Espíritu Santo tuvo la libertad de descender sobre esos 120 hermanos. ¿Qué estaban haciendo los hermanos? Y en el versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes. Estaban juntos y unánimes. Esta palabra unánimes se repite otra vez en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el versículo 13. Se vuelve a repetir esta palabra y voy a explicar qué significa. El libro de los Hechos, el capítulo 1, el versículo 13. Y entrado, dice acá, subieron al aposento alto. ¿Qué era el aposento alto? El aposento alto era, en esos tiempos bíblicos, un segundo piso de una casa. Es como, imagínense una casa que tenía un segundo piso como una ampliación y era un lugar muy espacioso. Eso era el aposento alto. Por tanto, nuestros hermanos estaban reunidos en una casa, pero una casa amplia, una casa grande. Y dice, donde moraba Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, habían hartos, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas el hermano de Jacobo. Y mira, aquí vuelve a repetir esa palabra. Y todos perseveraban unánimes, otra vez dice unánimes, en la oración y en el ruego, con las mujeres, y mire lo que dice acá, y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Esto me llamó la atención cuando estaba preparando el estudio. Estaba María, la madre de nuestro Señor, y estaban los hermanos de Jesús presentes. Mira qué lindo. Estaban sus hermanos presentes en el día de Pentecostés. Quizás tú lo sabías, pero yo no lo sabía. Estaban sus hermanos en ese día. Y dice que estaban juntos y unánimes. ¿Qué significa unánimes? Unánimes es una palabra compuesta de homo y timos, que significa la misma mente, la misma voluntad, el mismo ánimo, la misma pasión. Mira, ¿cómo estaban los primeros cristianos? Estaban todos
con una misma mente, con un mismo ánimo, con una misma pasión y con una misma visión, con un mismo propósito. Esos 120 estaban unidos, porque fíjate que la Biblia dice juntos y unánimes, porque no es lo mismo. Nosotros acá podemos estar juntos, pero no significa que estemos unánimes. Puede que cada uno de nosotros tenga una visión diferente de lo que se está haciendo aquí. Puede que tu mente esté en otro lado mientras estamos todos juntos, pero ese día, el día de Pentecostés, estaban todos juntos y unánimes, tenían la misma mente, la misma voluntad y el mismo propósito. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la pasión? Que su Salvador les había hecho una promesa de que iban a ser investidos de un poder de lo alto. Y esa promesa les hizo unirse en oración, porque no solamente estaban con la misma mente y el mismo ánimo y la misma voluntad, dice acá también, sino que estaban orando con perseverancia. Entonces nosotros, pasándolo al tiempo actual, no podemos vivir un Pentecostés si no está este ingrediente. No podríamos esperar un Pentecostés si estamos divididos. No podríamos esperar un Pentecostés si cada uno tiene su propia pasión, o cada uno tiene su propio pensamiento, o cada uno tiene su propia motivación. ¿Por qué, hermano? Y esto me lo sopla ahora el Espíritu Santo. ¿Por qué los cultos en las iglesias son distintos? Yo sé que quizás los amigos que asisten a una iglesia, ¿por qué uno dice este culto fue mejor que el anterior? Este fue más bonito. Este se sintió más la presencia de Dios. El culto del domingo pasado no fue tan prendido como el culto de este domingo. Y uno dice, bueno, ¿qué condiciona eso? ¿Por qué un culto es diferente al otro? Y está el secreto en esto. Hay momentos que nosotros nos reunimos acá y estamos en un solo sentir. Estamos unánimes. Estamos con la misma pasión y el mismo deseo. Y cuando el Espíritu Santo ve eso, no puede Él resistir el deseo de estar ahí. Porque si hay algo que el Espíritu Santo le agrada, es esto. Entonces, cuando todos estamos queriendo una sola cosa, y hermano, esto puede sonar muy sencillo, pero muy difícil de conseguir. Porque cuando nos reunimos, quizás cada uno tiene una motivación diferente, una pasión distinta, una expectativa diferente. Pero acá los hermanos, los 120 de Pentecostés, todos tenían la misma pasión y el mismo objetivo: recibir la promesa del Padre. Y cuando el Espíritu Santo vio esa unidad, escogió un día, porque aquí viene la otra pregunta, bueno, pero ¿por qué el Espíritu Santo descendió en Pentecostés? ¿Por qué no descendió el día anterior? ¿Por qué no descendió una semana después? Dios nunca hace nada sin un propósito. Dios no improvisa las fechas en las cuales hace las cosas. Dios no anda viendo el calendario a ver cuándo lo voy a hacer. No, Dios cuando va a hacer algo se preocupa de todos los detalles. Fíjate que la Biblia dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. O sea, hubo un tiempo divino, exacto, preciso, se dieron todas las condiciones que Dios quería y Él envió a su Hijo. No lo envió antes ni después, lo que significa que las bendiciones que Dios tiene para ti, Él no las va a enviar cualquier día. Él va a preparar todo. Él va a preparar todo. Imagínate, hermano, que cuando Jesús iba a entrar en Jerusalén, el burrito estaba preparado. No sé si ustedes saben esa parte de la historia. Fueron 2 varones enviados y le dijeron, mira, hay un burrito que está atado en un lugar y si el dueño les pregunta para qué es el burrito, ustedes van a decir, el Señor lo necesita. Dios tenía preparado el burrito. Lo tenía listo. No que el Hijo de Dios estuviera montado arriba de cualquier animalito. No, Él tenía preparado el burrito, la fecha, la hora en que iba a entrar, y Él tenía todo preparado para que sucediera como Dios quería. Y así funciona Dios contigo. Entonces, ¿qué es lo que pasó el día de Pentecostés? En Hechos 2:5 aparece la razón por qué Dios eligió ese día. El libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 5. Dice así: moraba entonces en Jerusalén
judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Era una fiesta, la fiesta de Pentecostés, y en esa ocasión fueron varones de todas las naciones del entorno y eran varones judíos, y por eso Dios eligió ese día, porque Dios sabía que en ese día iban a estar todos aquellos judíos, varones piadosos de todas las naciones, reunidos en ese lugar, reunidos en ese sitio. Ahora, hermano, algo que yo siempre me preguntaba, ellos estaban en una casa. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta los de afuera que estaba sucediendo algo sobrenatural? Y Dios preparó todo tan bien, hermano. En el relato dice que vino un estruendo del cielo, un tremendo estruendo. Y ese estruendo hizo que se juntara la multitud, que se juntara la gente. Y se dieron cuenta que dentro de ese aposento alto, de esa casa, algo estaba sucediendo sobrenatural. La palabra que menciona la Biblia para estruendo dice que fue un rumor, una noticia y un estruendo semejante al estruendo del mar, o un estruendo semejante a cuando retumba una trompeta. Así fue el estruendo que la gente sintió, y eso permitió que todos los judíos que estaban presentes en Jerusalén, todos esos judíos que venían de todas las naciones de la tierra, escucharon el estruendo y la multitud se acercó a ese lugar donde estaban ellos, porque ellos estaban en un aposento alto. Pero Dios se las compuso para que todo el mundo llegara ahí. Y cuando Dios va a hacer algo, cuando Dios va a hacer un milagro y algo sobrenatural, Dios se la compone, se las arregla para que esté la gente que tiene que estar. Amén. Había un pastor por ahí decía, en el escándalo de Dios se convierte la gente. Porque fue un escándalo, fue un estruendo, pero ese estruendo tenía un propósito. Después, mira lo hermoso, dice que ellos empezaron a hablar en lenguas, que fue la primera señal que vino. Se asentaron lenguas de fuego sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas. ¿Pero en qué lenguas hablaron ellos en esa ocasión? En Hechos 2:8 dice, porque imagínate, se juntó la multitud con el estruendo, llegaron todos a la casa donde estaban ellos. Y imagínate, cuando ellos vieron la señal, mucha gente dijo, ellos están llenos de mosto. ¿Qué significa? Ellos están pasados de copa. Porque seguramente los hermanos se estremecían, se remecían y hablaban en un idioma que no era el idioma de ellos. Y mira lo que dice Hechos 2:8. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Mira cómo Dios se las compuso que cada hermano, porque ellos eran Galileo, hablaran un lenguaje que era el lenguaje de la gente que estaba presente en la fiesta. Mira la estrategia de Dios, te voy a poner para que me entiendan lo que sucedió. Es como que acá en la congregación vinieran haitianos, peruanos, bolivianos, chinos, rusos, estadounidenses, y descendiera el Espíritu Santo aquí y cada uno de los hermanos empezara a hablar en el idioma de los que estaban presentes. Entonces ellos se dieron cuenta que era algo sobrenatural. Incluso fíjate que hay una experiencia que yo se la escuché a un varón que se llama Gigi Ávila, que en una congregación una vez entró un judío, una congregación evangélica, entró un judío, entró a criticar, entró a burlarse porque, no sé si saben, los judíos no creen en Cristo. Y los judíos, muchos de ellos sienten un desprecio tremendo por nosotros los cristianos. Pero el hombre echó a curiosear. Y Dios tomó una hermana en lenguas y empezó a hablar en hebreo. Un hebreo tan perfecto, un hebreo tan bien dicho, que el hombre que era rabino se sorprendió. Y el mensaje que la hermana habló en hebreo era para él. Era para que se arrepintiera y para que se convirtiera, y hasta le dijo del mal que iba a morir si no recibía a Cristo y se arrepentía de su vida. Y se lo dijo todo en hebreo, una persona que con suerte hablaba el idioma de ella. Pero Dios hizo ese milagro para tocar al judío. Entonces, lo que yo te quiero hacer ver con esto es que Dios es un estratega de primera.
Ahora, hermano, ¿por qué nosotros en este tiempo necesitamos un Pentecostés? Un derramamiento, hemos estado hablando del Espíritu Santo, un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué la iglesia necesita urgente un derramamiento del Espíritu Santo de Dios? En el libro de los Hechos, el capítulo 2, el versículo 37, yo diría que es la principal razón por la cual se necesita este derramamiento del Espíritu Santo. Hechos 2:37. El contexto de esto: después que cayó el Espíritu Santo, se levantó, ustedes se acuerdan de Pedro, el que negó al Señor, el que dijo 3 veces que no lo conocía, el que se acobardó, el que se escondió, el que no quería que nadie supiera que era seguidor de Cristo. Ese mismo Pedro, cuando fue investido del Espíritu Santo, se convirtió en otro Pedro. Un Pedro que no tenía miedo a negar al Señor y un Pedro que dio el primer sermón del cristianismo de la historia. Ese mismo que se escondía, pero investido del Espíritu Santo, fue otro Pedro. Y es muy posible que muchas personas que están en nuestras congregaciones, que son tímidas, que no les gusta mucho hablar, que se esconden, que no quieren estar acá y menos quieren estar aquí, viene el poder del Espíritu Santo y es posible que ellos sean los primeros que hablen, los primeros en la lista que hablen. Entonces Dios puede tomar a una persona tímida que no quiere hablar, que se pone rojo con todo lo que le dicen, y la puede convertir en un potencial, porque a Dios le encanta tomar las cosas pequeñas para hacer cosas grandes. Yo veo en la Biblia un Dios que siempre toma lo pequeño para hacer algo grande. Cuando quiso venir a la tierra, no escogió Manhattan, Nueva York, para poner ejemplo, ni ciudades grandes. Él dijo, voy a escoger la ciudad más pequeñita, Belén, Efrata. Y para entrar a Jerusalén, no escogió un corcel blanco lleno de campanas, sino que escogió un burrito. Todo, incluso Israel. Hay una parte en la Biblia que dice, ¿por qué Dios escogió a Israel? ¿Tú sabes por qué Dios escogió a Israel? La Biblia dice en el Antiguo Testamento, porque eras el más insignificante de todas las naciones. Por eso os ha querido el Señor, los más pequeños. ¿Has visto Israel en Europa? Es un punto. Pero Dios los eligió para hacer cosas grandes. Pero me salió un poco del tema. Ahí los amigos que están escuchando. Hechos 2:37 dice la principal razón por la cual necesitamos el Espíritu Santo. Después que predicó Pedro, dice acá, al oír esto, la gente cuando escuchó a Pedro, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón. Y le dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Se estremecieron con la palabra. ¿Qué significa compungir de corazón? Compungir de corazón significa herir en lo vivo, agitar violentamente, dar punzadas. Ellos escucharon la palabra y les dolió el corazón, porque Pedro les decía, ustedes crucificaron al dador de la vida. Ustedes, los judíos, despreciaron a su Mesías, y dice que ellos cuando escucharon se compungieron de corazón. Fue como una espada que atravesó su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió eso? Porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y quizás tú te preguntas, ¿por qué la palabra que yo hablo no produce ninguna cosa en las personas? ¿Por qué la gente no se compunge de corazón? ¿Por qué la gente no se estremece con las predicaciones nuestras? Y yo creo que lo que nos falta, y a usted amigo que está escuchando, es vivir su Pentecostés. Porque cuando el Espíritu Santo toma esta palabra, es una espada que hiere y compunge los corazones. Sin el Espíritu Santo puede ser una espada, pero no puede tener el corte que tiene el aceite del Espíritu Santo. Yo les voy a contar una experiencia para entender esto, que fue una experiencia en mi trabajo anterior. Yo trabajé en imprenta. Y en imprenta existe una guillotina para cortar el papel, para ponerlo a tamaño oficio, dimensionarlo. Resulta que nos llegó una rema de papel que no se cortaba con la guillotina. La guillotina no lo cortaba. Y estábamos todos ahí con la palanca.
no cortaba, no bajaba, no cortaba. Y un maestro antiguo dijo, a esta guillotina le falta aceite. Y le puso aceite por los dos lados, tomamos la palanca y cortó. Y cuando pasó eso, el Espíritu Santo me habló esto. Me dijo, la palabra de muchos le falta aceite, le falta fuego, le falta unción, por eso no corta. Por eso no corta. Esa cuchilla, hermano, estaba afilada, estaba recién afilada, pero le faltaba el aceite. Y quizás nosotros tenemos la espada afilada. ¿A qué me refiero? Tenemos el conocimiento. Hemos venido acá a este estudio bíblico a adquirir conocimiento. Pero a ese conocimiento le falta el aceite. El aceite del Espíritu Santo. Y a muchas cosas en tu vida le falta el aceite del Espíritu Santo. Por eso no se cortan muchas cosas. Por eso hay muchas cosas que no se acaban, que no se terminan, porque te falta el aceite para cortar eso. Hay una parte en la Escritura que dice, la unción pudrirá el yugo. Hay cosas que no se terminan, que no se acaban, si no está ese aceite maravilloso. El mismo tema que estaba hablando de la timidez. ¿Cómo se vence la timidez? ¿Cómo se vence el miedo? No se vence de una manera humana, se vence con la unción del Espíritu Santo. Porque Pedro en esta ocasión no tuvo miedo, ningún miedo. Y el último texto que voy a leer, hermano, antes de terminar, es 1 Corintios, capítulo 14, y versículo 22, referente al tema de las lenguas y el propósito principal que tiene. 1 Corintios, capítulo 14, versículo 22, dice así: así que las lenguas son por señal. ¿Qué es lo que son las lenguas? ¿Hablar en otras lenguas? Una señal. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. El hablar en lengua es una señal de que Dios está en medio de nuestras reuniones. Es una señal de Dios. Por eso Dios envió en ese día el Pentecostés y la señal de las lenguas, para que esos judíos se dieran cuenta, aquí está Dios. Y Dios quiso decirle a ellos, hey, estoy aquí, con estruendo y con todo. Así que, hermano, esta sería, digamos, la primera parte de este estudio bíblico de lo que es la vida en el Espíritu. Espero que les haya gustado, que les haya bendecido. Suscríbanse al canal, mis hermanos, y atento, por supuesto, a sus comentarios. El Señor les bendiga grandemente.